amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Estamos ya para nosotros conversar, dialogar y sobre este repaso de la historia, de la cultura que nos trae el padre Severiano de Cáceres en Conexión Directa. Padre, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido al programa. Hola Jaime, buenos días, y a todos los amigos oyentes de Radio Santa Mónica, un cariñoso saludo para ellos. Qué bien, padre. Y hoy nos ha propuesto el tema para este lunes 15 de septiembre. Hablaremos en una primera instancia la conquista inca de los Huambos. Padre. Así es, Jaime, sí. Porque antes que llegaran los españoles, a Huambos llegaron los incas, hacia 1450, 1475, el siglo XV llegaron recién los incas a Huambos. También los Huambos fueron conquistadas por el ejército inca, además de los Chachapoyas, Marca y Huamachuco, como te digo. Repito ahora, 1450, conquistados los pacamoros, que eran los de Jaén, que no pudieron ser ni conquistados ni sometidos. El conocimiento común de este hecho, es decir, sí, realmente los Huambos, pero antes, contingentes armados de Huambos, toda esa zona, mostraron una supuesta resistencia a las arremetidas del ejército, es decir, de los ejércitos de los incas, aceptando luego la derrota, sometiéndose al imperio de los incas. Del imperio de los incas. Al ser conquistadas, las poblaciones de los Huambos pasaron a ser una huamani. Huamani es una provincia de la región Chinchisuyo del territorio Tahuantinsuyo del imperio inca. La conquista de los Huambos es atribuida a las acciones de expansión del imperio inca durante el gobierno de Topa Inca Yupanqui, el 10º inca. O sea, iban subiendo de Cusco hacia arriba hasta ir llegando a Quito. Bueno, esto también lo recuerda apunte de Alexander von Humboldt, ese gran investigador que fue por nuestra zona, por Pampos, por Chota, Cajamarca y por todo Perú, ¿no? Él nos habla también de este acontecimiento, dice él en su viaje, ¿no? El Inca no vino sino descendiendo de Cusco para la conquista de Quito, siguiendo la ruta de Cajamarca a Huambo, la montaña, por el camino de montaña, que es el más derecho y el más seguro. En el valle del río Chotano siguió hasta la desembocadura en el Chamaya. En Huambos también apunta von Humboldt en ese cuaderno que lleva de ruinas de un gran palacio de los incas que hacía allí larga residencia antes de descender a los valles. El camino de los incas sigue por Cajamarca, en el Tambillo, un poco al norte del Montán. Otras ruinas también hay de otra población. Es decir, hay Alexander von Humboldt nos habla de dos ruinas importantes en los Huambos. Lo que ahora tenemos Huambos ahí cercano, Huambos Viejo, o también, como ya le dije en el lunes pasado, le dije a los oyentes, hacia Oxahuilca, es decir, montaña de los Huambos, ¿no? Entonces, efectivamente, con mucha oposición fueron conquistados, y
Y esto lo dicen documentos de Perú también, varios archivos, y el archivo de India, que los cronistas que fueron después, pues tomaron datos de estas conquistas de los incas, cómo fue su reinado, etc. Y entre ellos, como digo, este investigador, Alexander von Humboldt. Bien, entonces, la memoria indígena local de la presencia inca de los Wambos. ¿Cuál es la memoria? Pues ahora digo que expedientes del Archivo Regional de Cajamarca, hay que ir muy lejos de Chota, pertenecientes al corregimiento de Cajamarca, sustentan la información que se tiene acerca de la conquista de la población de los Wambos por el Inga Topa Yupanqui. Y uno de los documentos dice así: el 1 de marzo de 1630, Alonso de Tapia, corregidor de la provincia de los Wambos, ya está la conquista a los españoles, pero está claro lo que aconteció de los terrenos, cómo se dividieron. Pues Francisco Gutiérrez de Guevara dice ser poseedor de las tierras de Pocabamba, situadas a media legua del pueblo de Chota. Indio Maloquiz y su esposa, y Elvira Muyuguy, procedente de los pueblos de Pacos, y perturban la posesión de sus tierras, dice. Maloquiz dice ser el dueño de las tierras de Pocabamba, de una cláusula del testamento que dejó su abuelo Diego Córdoba. Bien, es un documento larguísimo, pero que lo voy a resumir. Es complicado para que la gente, el idioma que está escrito, nos entienda. ¿Cómo detallo este documento que, repito, está en el Archivo Regional de Cajamarca? En la causa ordinaria, legajo número 21 del año 1630. Pues ese documento dice así, puedo resumir, indica la descendencia familiar que hubo desde su abuelo antes del Inga, durante la ocupación inca, hasta cuando llegó Francisco Pizarro, que fue el conquistador del Perú. Entonces, los Wambos ahora están los conquistadores españoles. Bueno, mira, esta tierra es mía. ¿Por qué? Porque aquí llegó el Inca. Y después llegaron los españoles. Pero yo estaba aquí antes que llegara. Está defendiendo en una causa ordinaria, una causa de quién son los terrenos. Una segunda enseñanza del documento es: anuncia una oleada migratoria de gente de Wambos de Oxapilca, en el distrito de Llama, hasta Yacoley, el distrito de Lajas. ¿Ves? Que van para acá, para allá, buscando tierras, buscando terrenos que no digan esto es mío, esto es tuyo. No, voy a buscar lugares donde nadie está. Tercero, proclama a los miembros de su descendencia como leal tanto al Inga, primero, como al conquistador Pizarro. Mira, nosotros llegaron los Incas. Bueno, ¿para qué vamos a pelear? Nosotros a su disposición. Y dice, bueno, llegó Pizarro y nosotros dijimos también, bueno, nosotros a su disposición. ¿Para qué nos vamos a matar? Si este ladrillo es suyo, aquí lo tiene. Déjeme a mí la vida. Eran muy diplomáticos esta parte, ¿no? Esta parte de los Wambos. Diplomáticos y muy prácticos, ¿no? Esto no se arregla con guerras, muerte, con quemar. Oye, estamos de acuerdo, usted manda aquí, quiere trabajar la tierra, pues lo que ustedes crean conveniente, etc. Eso hicieron con los incas y eso hicieron con los españoles. Algo muy práctico de esa forma. En cuarto lugar, este documento declara haber sido reconocido uno de ellos como capitán de Topa Inga Yupanqui y otro haber sido principal indios Wambos Mitmaes en Cajamarca. Según esta declaración, este testamento, parece ser que la conquista de los Wambos por los incas no fue reñida, sino fue convenida entre ambos sectores en razón de paz, sumisión, obediencia y conservación de privilegios de los curacas locales.
he visto dos documentos. Uno dice, no, es que lucharon trepidamente, muy bien, dice un documento. El otro documento dice lo contrario, lo que he estado yo diciendo, ¿no? Según estas declaraciones de este documento que está en el archivo de Cajamarca, parece ser que la conquista de los Guambos, que por una parte he dicho, repito, que fue difícil, complicada y batallas, pues por los incas no fue reñida, sino fue convenida entre ambos actores en razón de paz, sumisión, obediencia y conservación de privilegios de los curacas locales. Es decir, si me cobran los incas me cobran impuestos, ahora vienen los españoles me cobran impuestos, bueno, ¿qué más da? Si al fin y al cabo a todo el mundo tengo que pagar. Esto es una cosa que tiene sentido, para mí tiene sentido en la historia, el por qué fue tan fácil a Pizarro, con tan poca gente, conquistar todo Perú. Estamos conversando con el padre Severiano de Cáceres Anaya en este programa, hoy hablando la conquista inca de los Guambos. Nos hablaba ahí sobre las acciones de expansión que ocurrieron en los años 1400-1415. Tiene pues hay datos, hay documentos amplios que extrayendo eso nos hace entender sobre los procedimientos, los comportamientos en relación a esta expansión en la conquista inca de los Guambos. En Santa Mónica Radio, nuestro magazine al ritmo de la mañana, conexión directa. El padre Severiano de Cáceres nos habla, el padre Severiano nos habla sobre la conquista inca de los Guambos y nos ha hecho una referencia pues sobre las expansiones, las acciones de expansión, por ejemplo, desde 1400 a 1415, todo ese procedimiento. Bien, padre, vamos a seguir hablando y será momento de hablar sobre esa memoria indígena local de la presencia inca en los Guambos. Los detalles de ese documento que no voy a leer, porque es un poquito difícil de que lo puedan entender nuestros amables oyentes. El documento en sí, lo resumo, primero indica la descendencia familiar que hubo desde un abuelo antes del Inca, antes que llegaran los Incas, hay un abuelo que después durante la sucesión Inca sigue transmitiendo sus terrenos a sus hijos y nietos, etcétera, etcétera, hasta cuando Francisco Pizarro llegó a la conquista del Perú. Y ahí dice, en un segundo punto, enuncia una oleada migratoria de la gente de los Guambos de Osavilca, en el distrito de Llama, hasta Yancodén, en el distrito de Lajas. Y en tercer lugar, ese documento también nos habla de que proclama a los miembros de su descendencia como leales, tanto al Inca, es decir, al Inca, primero, como después al conquistador Pizarro. Es decir, habíamos hablado antes de que fue muy difícil, que hubo batallas muy complicadas. Y aquí en este documento dice, no, bueno, llegaron los incas y nos fuimos con ellos. ¿Para qué nos van a matar? ¿Para qué nos vamos a pelear? Llegaron los españoles y también dijeron, bueno, mire, tranquilos, nosotros aquí nos atenemos a lo que digan, pero déjenos tierra para nosotros poder vivir. Y también declara haber sido reconocido uno de ellos, de los que llegaron, como capitán Topa Inca Yupanqui, de los incas, y otro haber sido principal de indios Guambos Mitimás en Cajamarca. Según esta declaración del testamento, según lo que he leído yo en el testamento, que está lo he repetido ya, por si acaso, Archivo Regional de Cajamarca, Corregimiento, Causa Ordinaria, Legajo número 21 del año 1630. Lo pueden buscar ahí. Y ahí lo leen ustedes lo que dice, ¿no? Pues bien, según estas declaraciones del testamento, parece ser que la conquista de los Guambos por los incas no fue reñida. O sea, en este documento no nos dice que hubo batallas grandes, sino fue por convenida entre ambos actores, en razón de paz, sumisión
obediencia y conservación de privilegios de los curacas locales. Mira, a mí, yo soy aquí el que mando. Ahora usted viene, diga que por mis tierras, por mis súbditos, tengo que pagar tanto, bueno, pues llegamos a un acuerdo, pero no nos vamos a pelear. Y eso mismo hizo con los españoles. Por eso después los curacas, por ejemplo, hemos estado hablando en los meses pasados de Francisco Tun, del de Bambamarca, pues como él fue curaca y después sus hijos fueron curacas y sus nietos fueron curacas. Era como una descendencia. Y venía desde los incas. Pues en Huambos ocurrió lo mismo, según este documento, repito, 1630, Archivo Regional de Cajamarca, corregimiento, causa ordinaria, legajo número 21. Bien, también vemos que el que pasó varias veces por Huambos fue Atahualpa. Y en las disputas internas entre Huáscar y Atahualpa, 1528-1532, la provincia de los Huambos sirvió a Atahualpa. De los dos hermanos, él se fue con Atahualpa. Y este Atahualpa usó Huambos como lugar de descanso en su ruta de beligerancia y devastación a los pueblos locales de Huáscar, desde Quito a Cajamarca. Es decir, que fue un camino y un pueblo que usó Atahualpa con sus castillos que hemos dicho antes. Me imagino que sí lo habrán escuchado cuando he estado hablando de Humboldt, ¿verdad? Ese sí lo han escuchado bien. Claro. Eso sí lo han escuchado. Como el Inca no vino, sino descendiendo de Cuzco para la conquista de Quito, que estaba su hermano Huáscar, ¿no? Siguiendo la ruta de Cajamarca a Huambo, y que ahí tuvo dos palacios. Dos palacios. Muy bien. Pues ahora vamos a leer en estas disputas internas entre Huáscar y Atahualpa de 1528 a 1532 en la provincia de los Huambos, cómo Huambos sirvió a los Atahualpa. Y hay un documento de todo esto que nos dice así. De allí pasaron hasta cierto pueblo y provincia que llaman Acora, a donde halló Atahualpa que la gente de los Paltas y los de las provincias en torno habían juntado, etcétera, etcétera. Voy a muchas cosas, bien, que no interesa. Y dice así, capitanes y caciques que con él iban, las tomasen por mujeres y las demás diesen a su gente donde de este menester iban todos bien proveídos. Y llegado fue a la provincia de los Huambos, como fuese su venida sonada por el estrago y matanza que iba haciendo, con el gran temor que de él ya toda la tierra temía, saliéndole los de la provincia de los Huambos de paz y todas las comarcas, y como Atahualpa viese que le salían de paz, que él era tras lo que él andaba, hízoles hacer mucha honra y holgóse allí con ellos 5 días. Se quedó Atahualpa. 5 días. Lo que antes he hablado. En su paso, ¿no? O sea, viene Atahualpa, bueno, a espada. El que no está conmigo, se lo liquido. Y si no, a los jefes. ¿Y qué hacen los Huambos? Quieto, que viene aquí este hombre nos corta la cabeza. Quieto, muchachos, mira, nosotros vamos en son de paz. Aquí tiene, adelante. Le hacen un gran recibimiento a Atahualpa. Entonces, como Atahualpa ve que salen en son de paz, ¿qué hace él? Pues hícele allí mucha honra y holgóse allí. Con 5 días se quedó allí. 5 días. En la primer pase que tuvo. Y le gustó el clima. Entonces, después de haberse holgado Atahualpa, los yungas del Valle de Zaña estaban rebeldes. Y como esta nueva mandó que del campo descendiese aquel valle, el llegado que fue a él prendió mucha gente, hizo castigos, matanzas, etcétera, etcétera. Al volver a la tierra salió a Cajamarca, había bajado, y allí le salieron otra vez también de paz los señores y caciques de Cajamarca. También salieron en son de paz antes que nos corte la cabeza. En fin, y 2 fuentes de información nos revelan el traslado de poblaciones de los Huambos en tiempos del dominio incaico.
una de los Huambos hacia la Sierra de Ecuador y la otra de los Huambos hacia Cajamarca. Bigma, que es eso, los Bigma, es decir, gente de Huambos que Atahualpa lleva tanto a Ecuador como a Cajamarca, porque se ha hecho amigo de ellos, entonces lleva gente de su confianza. En 1605, en la visita que hizo el licenciado Juan de Hinojosa al pueblo de Azoncoto, cuyo principal fue Sancho Guamán Quispe, afirma haber encontrado un total de 301 ánimas procedente de los Huambos en Cajamarca, Perú. Fíjate, y dice así el documento. Principal don Sancho Guamán Quispe, reducidos en el dicho pueblo de Azoncoto, él y sus indios son mitimás Huambos en la provincia de Cajamarca. Mitimás es gente que es llevada de un lugar a otro para hacer ciertos trabajos. En este caso, como los Huambos lo reciben muy en son de paz y están con él y le apoyan a él, pues los lleva nada más y nada menos que a 301 almas, personas, para que hagan trabajo también de convencer a la gente que hay que estar en paz, que hay que estar a bien con Atahualpa. Parece que en esta visita que hizo el licenciado Juan Hinojosa halló en este ayo los siguientes indios. Primero, 44 indios casados tributarios, los que habían ido de Huambos, llevados por Atahualpa a Cajamarca, hanse muerto después de la visita, quedan 43, se había muerto uno. Además, parece que hubo 21 indios solteros y viudos tributarios. No se ha muerto ninguno, dice. Están todos, siguen trabajando. Además, ítem, 76 muchachos de 17 años para abajo. Se han muerto 4 después de la visita. Han nacido 5. Son todos ahora 77. Va numerando, ¿no? Después dice que hay indios también reservados de viejos e impedidos. Murió uno, quedan 7. Habían ido 8. 48 eran indias casadas con indios tributarios y reservados de suyo. No se ha muerto ninguno. Va detallando, muy interesante este documento. Por manera que parece hubo en dicha visita por principal de este ayo 302 ánimas de indios casados y solteros tributarios, niños y muchachos y muchachas, indias solteras y viudas, según lo suyo ha referido. Y quitados los muertos y añadidos los nacidos, parece que al presente hay 21 almas. Es el censo que hace en tiempo de Atahualpa uno de sus capitanes de estos indios que él lleva tanto a Cajamarca como a Quito, a la zona de Ecuador, ¿no? Bien, pues va usando para que veas cómo sí, los huambinos colaboran con Atahualpa. Sí, no solamente padre, lo reciben en son de paz. Sí, sí. Mire, y los días que permaneció Atahualpa en Huambos, ¿no? Porque todo era con tranquilidad, tuvo recibimiento en ese paso hacia Cajamarca, ¿no? Claro. Así de... Y no solamente en esa llegada, sino que después ya siempre que daba una visita para ver cómo iba la conquista de Ecuador, cómo estaban en Inca, cómo estaba, si su hermano Huáscar cómo está la cosa, si había metido para allí cizaña o algo, pues se quedaba el descanso, el hotel era Huambos, era el palacio que él había construido, nada menos que 2. Y además estaba varias semanas después ya, una vez que todo está pacificado, hasta los pacamoros, es decir, los bracamoros, que llamamos ahora, los bracamoros. Bien, padre. Bracamoros, ¿no? Los bracamoros. Padre, Atahualpa en los Huambos. Según la historia, dice que permaneció 5 días, ¿verdad? Sí, eso fue la primera vez. La primera vez. O sea, en el paso que tenía hacia Cajamarca. Sí, y eso en el caso cuando iba de guerra. Eso fue saliendo de guerra que solamente 5 días porque tuvo que bajar al valle de Saña, que he dicho, que se habían vuelto rebeldes. Tuvo que bajar con el ejército, después subir otra vez hacia Cajamarca y después recorrer hacia Huambos, otra vez hacer pues unos días para seguir con su ejército camino de Ecuador, por la montaña, por esa zona iba. Ese es el recorrido. Bien.
Seguimos adelante, Jaime. Hay en el cronista Cabello Balboa que ilustra la ruta y las escaramuzas que tuvo el ejército imperial desde su salida de Cuzco hasta el norte de Quito. Una parte del texto menciona a los guambos, que es lo que nos interesa a nosotros, porque estamos con el distrito de Guambos. Exacto. Y es como sigue. Dice así, esta es una crónica de Cabello Balboa. Bien, dice, de allí pasaron a Cajamarca y hallaron sus soldados en buen orden y por el Inga y en su obediencia a la tierra, aunque había sido molestados muchas veces por los indios yungas, porque en el valle del Chimo estaba un importuno contendor de sus designios llamado Chimo Capa, no menos poderoso en la tierra de los llanos que eran los incas, en las tierras serranas. Contra la pujanza de este valeroso rey Chimo Capa envió el Inca una buena parte de su ejército y bajando por la tierra de Huamachuco llegaron a los llanos y tuvieron grandes contiendas los cuzcos con los chimú. Y no sobrecontarlas por exceso por haber prescrito de las memorias de los que hoy viven y por la poca curiosidad de nuestros españoles que no se les ha dado cosa ninguna de saber los antiguos sucesos. Es decir, este hombre dice, mira, hay que escribir estas cosas de los incas para que estos conquistadores de los españoles sepan cómo fue el imperio incaico, sepan cómo fue la conquista, sepan qué pasó aquí, cómo fue, para entender, para mejor trabajar, ¿no? Esta zona. Y por eso este hombre, Núñez de Balboa, pues le relata, deja escrito esta crónica de la conquista de esta zona, en el que se nos relata también parte de nuestra historia, ¿no? Voy a avanzar porque es un poco complicado que la gente vaya entendiendo estas cosas hasta lo nuestro, ¿no? Correcto. Y dice, el Inca con su gente junta el camino para los guambos. Junta a su gente y va camino de los guambos. Y camino de los guambos allanó y sujetó yaucanes, chotas, cutervos y guambos. Así lo dice, ¿no? Según va camino de Caxamarca hacia los guambos, va el Inca sujetando a los guambos, que ya hemos visto cómo fue, y allá él, además de ellos, Yaucán, toda esa zona de Bambamarca, toda esa zona que nosotros conocemos. Chotas, toda esa zona nuestra. Los cutervos, que se pertenecía después ya a la provincia de los guambos. Los guambos. De allí fue a Huancabamba. Tuvo algunos impedimentos y poca cuenta con ellos y los dejó sujetos en obediencia. Ahí se ve que empleó con los Huancabamba, empleó más fuerza porque estos no querían saber nada de paz. Entonces, en la última parte, pues cita el cronista Cabello de Balboa, describe la ruta de avance de la conquista del Inca, con inicio en Caxamarca, siguiendo el camino de los guambos, y luego su incursión hacia Huancabamba, en el camino hacia los guambos. Y afirma, allanó y sujetó yaucanes, chotas, cutervos y guambos, cuyos datos parecen no son precisos por las razones siguientes. En la sierra, digo yo, en la sierra del departamento de Cajamarca habitaron antes de la llegada de los españoles grandes comunidades de indios conocidas como las provincias de los Guambos, Casamarcas, Huamachuco, con muchos pueblos, entre los cuales están Yaucán, de la Guaranga de Bambamarca, de la provincia de Casamarca, y Cutiri, en la provincia de Guambos. No existieron pueblos con la denominación de Chota y Guambos. Hay documentos. Y Balboa describe en la crónica en el año 1586. Toma datos de los pueblos ya reducidos entre los años 1574 y 1580, donde fueron establecidos, entre otros pueblos de Chota y Guambos, el pueblo de Yaucán, que se transformó en estancia. Bueno, son denominaciones que hace aquí uno y otro y que lo importante es que fue por toda esta zona del Inca, lo que hemos contado sí es historia verdadera, y bueno, en esa conquista están, por supuesto, toda esa parte de lo que ahora es
de los chotas, Bien, seguimos con esta visita incaica, según las primeras crónicas hispánicas, ¿no? A ver cómo lo cuentan, es que unos lo cuentan de una manera, otros lo cuentan de otra manera, para que vean cómo la historia después hay que revisarla. Bueno, ¿cuál es de estas dos versiones, cuál es la verdadera? Así Bien. es. Entonces, aquí ahora habla Miguel Cabello Balboa, habla de la batalla fratricida al norte de Guambos, ¿ves? Y dice así en su miscelánea antártica. Miguel Cabello de Balboa se puede leer, lo pueden encontrar cualquiera de ustedes en su miscelánea antártica, una historia de Perú antiguo. Nos había narrado el dominio incaico sobre Guambos, diciendo así: y se volvieron con muchas relaciones y prisioneros a Cajamarca, de donde el Inca, con su gente, junta torno al camino para los Guambos. Se fue a los Guambos y allanó los sujetos, Yaucanes, Chontas y Cuteros. Y Guambos, de allí fue a Huancabamba y tuvo algunos impedimentos con aquella gente. Muy bien, que hemos leído ya. Sin embargo, dijo que toda esta zona, cuando el Inca rompió la tregua y atacó la guarnición de los atahualpistas que estaban allí en Cuxibamba, el Inca rebelde montó en cólera y lo trató de traidor. Y bueno, se formó entonces una pelea entre los dos hermanos. Entre los dos hermanos. Y en esa pelea entre los dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, es donde quedan los Guambos, que son atacados. Y pero producto de los dos hermanos, no de que cuando llegara Atahualpa hubo pelea, pues dicho, son de paz. Esta pelea ya que cuenta ahora, y aquí que dice no, que hubo violencia, pero no fue contra el pueblo de Guambos cuando llegó Atahualpa, sino contra los partidarios de su hermano. Hay que distinguir, fue esto. Y de inmediato, pues se entabló una gran pelea. Los dos ejércitos se encontraron un poco al norte de Guambos y ahí se consumó una acción sumamente sangrienta entre los dos partidarios de los dos hermanos. Porque estaban Huanca en Cajamarca, Atahualpa, recibió una ayuda de 10.000 chachapoyanos y fueron convertidos. Estos habían sido y fueron de Huáscar, donde se formó aquí un lío tremendo entre unos y otros, y los que lucharon fueron partidarios, repito, de Huáscar y Atahualpa. El general quiteño, Quisquiz, había asumido en esta oportunidad el manto del ejército de Atahualpa, que era mucho más numeroso que el enemigo, y habiéndose aprovisionado y descansado Huancabamba, salió al encuentro de Huancahauqui. Los dos ejércitos, repito una vez más, trabaron un poco al norte de Guambos una batalla sumamente sangrienta, que después Pedro Cieza de León dijo en su obra La Crónica del Perú en 1551, en la tercera parte, que los españoles venidos a la conquista del imperio de los incas no bastarán a defenderse de la multitud de indios si no permitiera Dios que hubiese guerra crudelísima entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Eso. Precisamente esta batalla de los Guambos, pero entre los dos hermanos Huáscar y Atahualpa, pues resulta que son causa de que después Pizarro lo tenga tan papayita, ¿no? Tan fácil. Ya se han dado y han matado parte del ejército y el ejército está disminuido. Esto es como cuenta y con un poco de filosofía, ¿no? No dice que la conquista de Pizarro fue fácil por esto, pero da el hecho, y a buen entendedor pocas palabras, y esto cualquier historiador que hable sobre la conquista del Perú por los españoles dice que lo tenía tan fácil que ahí tú ves, Jaime, como cuando llegó a Pizarro a Cajamarca no hubo problemas, al principio no hubo problemas, los recibieron tranquilos. Lo mismo, ¿por qué? Porque no les convenía pelear con nadie, bastante estaban peleando ya con los dos hermanos, ¿no? Exacto. Bien. Esta división pues, de hermanos hay que tener en cuenta que facilita la entrada de Francisco Pizarro, ¿no? Así es. Exacto.
Bien, padre, excelente lo que vamos reviviendo esta historia, sobre todo, pues, de esta conquista de los Guambos en Atahualpa, en los Guambos, que fue inclusive que permaneció unos días porque no hubo, vamos a decir, Sí, ningún sí, tipo sí. de conflicto, no hubo ninguna oposición. Y como dice, pues, la historia, la que usted también nos narra, padre, en que este conflicto que había entre Huáscar y Atahualpa, que eran medios hermanos, ¿verdad? Eran, Así es, así es. son medios Así hermanos. es, medios hermanos, efectivamente. Bien, Pero al padre. fin y al cabo, hermanos. Así es, padre Severiano. Seguimos Sí. escuchando, narrando esta historia de los Guambos. Bien, hay otro pensador español, José de Acosta, que escribe también la historia natural y moral de las Indias en 1590. Y en el libro séptimo, el capítulo 28, él dice que la división entre los dos medio hermanos, yo digo hermanos, Sí. dio la Ujú. entrada al marqués don Francisco Pizarro. La causa esencial del hundimiento del imperio, por tanto, radicó en las contradicciones incas de la propia sociedad incaica, habiendo sido principal una autocracia extendida. La lucha a muerte en, ojo, 11 batallas hubo, 11 batallas entre los dos medio hermanos, entre el Inca legitimado y el Inca sublevado, enfrentamiento de dos de los hermanos más importantes entre los hijos que dejó Huayna Capa y su natural secuela de tensiones dinásticas y rivalidades principescas fueron el ámbito propicio a la acción de la conquista española. Los tallanes fueron los primeros que se rebelaron al ver toda esta historia de peleas entre los dos. Estamos peleando entre nosotros. Después siguieron los caciques de Lampayec, después los Guayacuntus, sí, también los Guambos, ya no que eran amigos, ya como vieron que los metían en guerra, nosotros no queremos guerra. Nosotros vienen a Atahualpa, mira, aquí está tu casa, pero a mí no me metas en guerra. Los chimúes, etcétera. Luego siguieron los huancas, los guayas, los guamachucos. Así todas las etnias fueron ya, esto ya no nos gusta, lo están metiendo en pelea con nosotros, entre nosotros. Solo algunas tribus no incas, especialmente las pequeñas, guardaron neutralidad, sin saber qué hacer en tan imprevista y singular situación. Aquí no es, ahora se están peleando los dos. ¿Cómo es esto? No estamos peleando entre incas. Los más combativos anti-incaicos fueron los cañaris, los chachapoyas y los huancas. Esos fueron los que más. Y la conquista española entonces tomó forma una serie de guerras internas, por estas guerras internas, debido a las insurrecciones regionales entre la nación inca conquistadora. Tal sucedió sencillamente porque el imperio se hallaba apenas incaizado, como ves, había sido ni un siglo antes la conquista de los incas. Entonces, no existía conciencia nacional, ni podía haberla entre pueblos aborígenes tan distintos. Fíjate, del imperio desde Cuzco a ¿cuántos? 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros. Los tallanes constituían una de las más importantes etnias costeñas del imperio de los incas. Poblaron los valles actuales de Chira y del río Piura. Nunca fueron un estado único. Se gobernaban a través de ciudades-estados. A menudo las mujeres tenían acceso al gobierno y eran llamadas las capullanas. Habían sido conquistados por los incas poco antes de la invasión española. Tenían su idioma propio, tenían una engreída aristocracia nativa que detestaba a los incas, sus vencedores, y los guayacundos vivían en la serranía de Piura. También se declararon contra los incas en Tumebamba. Y lo mismo después aconteció con los guambos. Como indica, pues, Cabello de Balboa, los indios guambos se localizarían en camino a Cajamarca, en las tierras altas al margen izquierda del río Huancabamba, y la entrada de la población de los Blacamoros, por ahí se entraba. Bien, había también unos importantes mizmas, estos que hemos hablado antes de guambos, que fueron llevados de un lugar a otros, ¿no? Los llevaban porque eran amigos de Atahualpa. Estos mizmas son conocidos también como Micmacuna o Micmacuna. Fueron grupos
de determinadas etnias que eran reubicadas por el imperio inca en otras zonas de su territorio, cumpliendo funciones económicas, sociales, culturales, políticas, militares. Es decir, estos son de mi partido, como hemos hablado. O sea, para que veas cómo va todo al mismo. Estos son amigos de Atahualpa, los Wambos. Como son amigos de Atahualpa, esto es mi gente, estos son de mi partido. Pues estos son micmas, lo llamaban ellos, que eran de un lugar a otros. Entonces fueron llevados muchos amigos de Atahualpa, guambinos, de Wambos, de la provincia de los mismas de Wambos, que eran aborígenes de los Wambos, que fueron ubicados en otros lugares, en el río Chotano, en las zonas de Cutervo, que poseían enclaves agrícolas en valles andinos, etc., formaban parte de una rica encomienda llamada precisamente de Wambos. En esta época de la conquista permaneció en manos de la familia Ulloa, más tarde después, ¿no? Que como sabemos fueron poseedores de todo esto. Eso fue más tarde ya. Estos mismos Wambos después fueron los que ya cuando llega la conquista, el encomendero, así como tu famoso Melchor Verdugo fue el nuestro, de Caxamarca, de Chota, pues el encomendero de los Wambos fue don Lorenzo de Ulloa y Rivera. Bien. Sin embargo, la información disponible no permite rastrear tampoco esta evolución demográfica y tributaria de los mismas de Wambos, como si fueron para aquí y para allá. No siempre se les... sabemos que se llevaron a ciertos lugares, pero no todos son ubicables, ¿no? Con suficiente profundidad. Apenas es conocido la visita después que hizo más tarde ya los españoles, que dijeron, bueno, aquí hay gente que dice que son de Wambos. Estas cosas lo van sacando ya las crónicas españolas, porque dicen, vamos a ver, llegamos a un lugar, pero ustedes están en Cajamarca. ¿Cómo son nativos? Sí, nos ha traído aquí el Inca, nos trajo el Inca. Que dejan de figurar en otros padrones. Cuando llega, hay un lío. Esto se llama, como te digo, eran partidarios de Atahualpa, sí, que son llevados una parte a otra, como dijéramos, en campaña política, ¿entiendes? Ajá, claro. y para llevar la cultura inca y para ser políticos al servicio de Atahualpa, y en muchos casos, en muchos momentos, autoridades. Autoridades fueron esta gente de los incas. Pues bien, entonces el lío que hay con los mismas de Wambos, ¿no? Son conocidos también, como ya te he dicho, con otras palabras. Y ahora, el paso ya, vamos a decir, tabaconas de la montaña de Wambos, sí, a Jaén. La montaña de Wambos pasan a Jaén, sí. Los tabaconas no fueron una agrupación, eran de cultura marginal. Estaban organizados como curacazco, eran un curaca, ¿no? Formaron parte del imperio de los incas. Los tabaconas en la montaña, dice una provincia del conde de Nieva, pero con esas palabras no quería expresar que hubiera estado en la selva, sino en la cordillera de los Andes, como es efectivamente. En cambio, más de la mitad de estos ampus o wampus es importante, cuyos habitantes estaban por ahí, iban hacia la zona anesada después del gobierno de Jaén de los Bracamoros, etcétera, etcétera, pero eran también sacados del pueblo de los Wambos. Finalmente el documento, que es un poco complicado, te dice así: por lo tanto, los españoles avecindados en Jaén, descontentos, amenazaron no con abandonarla. El único remedio y aliciente para retenernos fue haciendo una mutilación del territorio de Wambos. O sea, el territorio de Wambos era muy grande, ¿no? Y entonces comenzaron a dividirlo. Entonces, del antiguo reino de los Wambos le añadieron a Jaén los pueblos siguientes: Querocotillo, Chamache, Chontalí, Guararotoca, Sallique, Pucará, San Felipe, Cujillo. El término distrital de Chontalí, por el dilatado, fue considerado como provincia por los españoles más tarde, ¿no? En 1606 estaba el curaca Pedro Pachuco. Bien, el uso incaico de la etnicidad fue más sofisticado. Al confirmar a los líderes étnicos en sus cargos, estos líderes que eran micmas, guambinos, los incas ofrecieron a estos una legitimación. Al mismo tiempo, los incas también
impusieron parte de la responsabilidad administrativa en estos líderes. Entonces, legitimaron a los líderes étnicos reflexivamente, apoyada la legitimación del gobierno inca. La política de estos huambos no solamente prestó al gobierno de los Atahualpas una labor estupenda en los huambos, sino también Cajamarca, en Huamachuco. Y finalmente la reubicación de estos grupos étnicos en Copacabana sirvió como legitimación cosmológica para el imperio, como unidad integral. O sea, fue llevando gente como huambos, que estos son los que hemos partido, ¿no? Los tabaconas, que eran también salidas de la montaña de los huambos, que pasan a Jaén, y que ya sabes que Jaén, los bracamoros habían sido furibundos, batalla, no aceptaban a los incas. Entonces, ¿cómo fueron? Otro grupito de los huambos van a trabajar acá. Es decir, tenían su historia, ¿no? Sí. Pues bien, y ahí... Sí, dime, Jaime. Y ahí cerrando en este capítulo, sí, ya los huambos como un centro provincial inca, ¿no? Sí. Esto quiere decir que fue tan importante para el Inca Atahualpa Huambos que es un centro provincial inca. Se podría también considerar a Huambos como un centro incaico, netamente. Huambos se encuentra actualmente cubierto por un poblado, no, muy bien, pero la concentración de los centros incas del norte del Perú en dos regiones, la de Piura, la Sierra de Cajamarca, ahí está Huambos, Cajamarca, Huamachuco, sugiere que estas regiones fueron privilegiadas por los incas, es decir, Huambos fue privilegiada por los incas, tuvieron alta inversión en infraestructura, por eso el camino incaico pasa por ahí. Es como vamos atando cabos y una parte importante se conserva y también privilegió con la construcción de dos hermosos palacios. Entonces, y era también importante el paso, Huambos, para el paso que hacía desde Perú hacia Ecuador. Ahora claro, son distintos, ¿no? Entonces, el patrón de ubicación contrasta con algunas regiones del Imperio Inca, donde los centros provinciales fueron supuestamente construidos en lugares previamente deshabitados. No, aquí emplearon Huambos, que estaba habitado, que les sirvió al Inca como algo fenomenal. Entonces, la historia de Cajamarca se remonta pues a esta época preincaica, incaica, y donde los huambos en la parte occidental fueron esenciales para Atahualpa. Uno de los citas siempre de todas las naciones que él cree tener, Alcod, Chonchansuyo, Chachapoya, Chanchas, Huancas, Chinchas, Huachos, Chonos, Huambos. Huambos aparecen como una de las partes importantes, de las naciones, como se dijera, de pequeños territorios que son adeptos a mí. Efectivamente. Claro. Y esto también lo que decíamos, Padre Sebe, en relación a lo que podía pasar en el contexto histórico, como siempre se decía, como Huambos era el centro provincial inca, pero sí, no abarcaba a esta parte de Chota, No, porque entonces la parte nuestra era la división de la provincia de Cajamarca con la provincia de Huambos. Huambos lo que tuvo es toda esta parte de Santa Cruz, toda esta parte de Cutervo, de Tomoche, Miracosta, y después allá hasta siguiendo por lo que era ahora parte de la provincia de Jaén, seguir hasta hacia Jaén, por el río Chotano, bajan por el río Chotano, Achucalá, como es Pucará, esa zona, por ahí se van internando. Bien. También lo mismo Crocotillo, de esa zona por ahí. Efectivamente. Bien, Padre Severiano, interesante historia que hoy nos ha puesto en nuestro programa Conexión Directa, la conquista inca de los Huambos, y que por supuesto pues hay bastantes investigaciones que se le ha dado interés en esta parte de nuestra región. Muy bien, seguiremos hablando de esto y mucho más en nuestros próximos programas, Padre Severiano. Gracias. Así es. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado.
con Fray Severiano de Cáceres.